Hablaremos de algunas simpáticas orgías en la corte francesa allá por 1560. Atención. El rey Luis XIV tenía un hermano, del que hemos hablado muchas veces aquí, Felipe de Orleans, al que llamaban Monsieur, y al que, como contamos varias veces, le gustaban los albañiles, le gustaban. De todos modos, lo habían casado para guardar las formas con Enriqueta de Inglaterra, una princesa que desde muy chica estuvo en Francia, un poco expulsada de su familia por el gobierno de Cromwell, y bueno. Entonces a Felipe, al hermanito de Luis, lo habían casado con esta princesa, Enriqueta, pero bueno, imagínense. Enriqueta se aburría muchísimo en la corte francesa, mitad porque estaba casada con el ñato ¿no? Parece que justo por esos tiempos el rey Luis también se aburría. Había tenido que renunciar a su antigua amante, María Mancini, una de las tres Mancini, sobrinas creo eran de Mazarino, y obligado por su familia para atender mejor los asuntos del gobierno, había tenido que renunciar a esta amante, etcétera, etcétera. Lo obligaron también para que atendiera un poco mejor a su mujer, María Teresa, pero sucedió que María Teresa quedó embarazada y estaba en París mientras que el rey estaba no lejos de allí, en Fontainebleau. Con su corte, como se estilaba en aquellos tiempos, la corte itinerante del rey que andaba de castillo en castillo. Después el propio Luis fue el que abolió esa serie de viajes gracias al palacio, ¿no?, de Versalles. Bueno, ayuno de amantes, y para olvidar a María Mancini, y mientras su esposa daba a luz, Luis llegó a la corte de Fontainebleau y empezó a relacionarse con una serie de muchachas interesantes. Enriqueta de Inglaterra estaba en los bailongos que se organizaban con esas chicas. Siempre muy graciosa, muy radiante, y empezó a mirarlo con cariño al cuñado, y el rey la empezó a mirar con cariño a ella. Una tarde, durante una fiesta campestre, Luis llevó al bosque a Enriqueta para mirar los yuyos y no volvieron hasta las 3 de la mañana. Llegaron con aire abatido, pero feliz, como quien acaba de leer a Pessoa. Dicen que encontraron los dos lo que buscaban. Las fiestas aquellas, estas fiestas campestres de las que hablo, se transformaron entonces en una especie de homenaje permanente dado por el rey a Enriqueta. Se había dispuesto que cada vez que Enriqueta apareciera fuera seguida por músicos que debían halagarla constantemente y caballeros que debían darle toda clase de elogios. Así que imagínense ustedes, salía la pobre Enriqueta e inmediatamente era seguida por una cohorte de alquilones y otra de músicos. Los unos le elogiaban esta y aquella región de su cuerpo y los otros tocaban la comparsita. De cuando en cuando toda la corte salía en carruajes para dispersarse, llevando, según dicen las crónicas, cada uno del brazo la fuente próxima de su placer. Es decir, iban a la fiesta campestre, comían unos sándwiches ahí y después se desparramaban entre los suyos. Luis XIV daba la señal, la voz de aura, llevando él mismo a Enriqueta al yuyal más cercano. Y muy pronto todos lo imitaban y un tierno suspiro se elevaba por entre los yuyos de Fontainebleau. Estos juegos silvestres duraban una parte de la noche y cuando el rey se sentía fatigado y regresaba a su carruaje, todos debían interrumpir sus amores y volver al palacio junto a él. Mirá vos. Qué pena. Tenía que seguirle el ritmo al Reinaldo. ¿Y era de largo aliento o no? No sé, a veces sí, a veces no. Era de largo aliento. En aquella corte se gastaban además bromas del peor gusto. Cuenta Saint-Simon
que una vez un noble pasó ante la cámara de Madame de Belgy, que era una dama de compañía de Enriqueta, y por la puerta entreabierta vio a Madame Belgy sobre la cama, con las posaderas al descubierto y una jeringa junto a ella sobre el lecho. Este noble entró a la cámara, clavó la jeringa en el sitio pertinente, dio el suero, la quitó y se retiró. Al rato llegó el barbero que se iba a encargar de este menester y que se había ausentado unos minutos para asearse y había dejado a Madame muy preparada. Pues el barbero propuso entonces a Madame que tomara la postura adecuada, pero la dama le dijo que ya había sido tratada, que le habían dado ya el correspondiente jeringazo. Gran discusión. El barbero acusó a la dama de ensueño hasta que vio el depósito vacío de la jeringa. Llegaron a la conclusión de que había sido intervención del demonio. Muy bien. Junto con Enriqueta, Luis se entregaba a toda clase de violaciones al protocolo de la corte. Por ejemplo, ponían pelos en la manteca y en las tortas. Es gracioso. Luis además tiraba bolas de pan a las damas, pero lo que es peor, permitía que ellas respondieran del mismo modo. Era el rey de Francia. Tiraba bolas de pan al rey de Francia. Hay que tirarle un miñón, ¿no? Hay que tirarle un miñón al rey de Francia. El duque de Lin cuenta en sus memorias que se sorprendió sobremanera viendo cómo se lanzaban bolas de pan al rey y también manzanas y naranjas. Estas fiestas no tardaron en ser conocidas por la reina, que estaba en París. La reina, que amaba a Luis, lloró mucho, no por las bolas de pan ni por la manteca peluda, sino porque andaba con Enriqueta. Claro. Ese es el asunto, ¿no? Entonces se quejó a Ana de Austria, la mamá del rey, y Ana de Austria corrió a reprochar agriamente al rey, puesto que esto podía fragilizar el trato con España. María Teresa era infanta española. Luis hizo caso omiso a los retos de su mamá. La reina madre entonces fue a contarle directamente todo a Messier, al esposo de Enriqueta, a Felipe de Orleans, hermano del rey. Aunque no estaba muy contento con su casamiento, sintió celos. Messier se enojó y gritó todo a viva voz. Y Fontainebleau fue entonces escenario de sucesos lamentables, escándalos en los que volaban platos, etc. Luis, que no quería distanciarse de su hermano ni de Enriqueta, comprendió que su prestigio estaba en peligro y buscó una solución. Habló con Enriqueta, dice, ¿qué podemos hacer? Imagínate a tu hermano, tu esposo, mejor dicho, tu esposo y mi hermano, por más que le gustan los albañiles, le cae mal, claro, nuestro romance. Y Enriqueta le dijo a Luis, mira, ¿por qué no simulás que te enamoraste de otra mujer? Qué buena idea. Entonces vamos a desviar la atención de esta gente, etcétera. Entonces, dice, bueno, vamos a elegir alguna, ¿no? Para que haga el papel de supuesta enamorada. Primero pusieron los ojos en dos, Mademoiselle de Pont y Mademoiselle de Generaux. La primera no quiso y se fue corriendo. La segunda era muy ambiciosa y le pareció que si lo hacía esperar un poco al rey lo iba a entusiasmar más. El rey se fastidió y no le dio más bolilla. Entonces Enriqueta pensó en una de sus damas de compañía, una joven inocente de 17 años que se llamaba Luisita de la Vallier. Fue mala elección para Enriqueta. claro. Peligro. Porque el rey no tuvo necesidad de fingir nada, se enamoró redondamente. Se enamoró de Luisa, que fue una de sus amantes más importantes, ¿no? Enriqueta quedó entonces desplazada de aquel plan que había sido diseñado solo para esquivar las miradas cortesanas. La moraleja podría ser, cuando uno anda con el cuñado y trata de que el barrio no hable de esto, no conviene elegirle una amante ficticia que sea demasiado linda. Es una moraleja Sí. un poco Particular. demasiado particular.
cuando se espera que una moraleja tenga uso general. Claro. Pero aquí salvar estamos la- tan locos como la gente que cree que todo lo que le ocurre a ella tiene un sentido cósmico. Salvar una vida es salvarlas todas, Alejandro. Bueno, esto se lo dedicamos a Enriqueta, esta charla, y a Luisita de la Vallier, que según dicen cantaba muy bien. El rey, después o antes, la hacía cantar. Y al barbero aquel que no sé si iba a dar una inyección o una enema. Sería un enema, ¿no? Sería un enema, ¿no? Dado las costumbres de la época. Y a todos los amigos del rey que se dedicaban a poner pelos en la manteca. Es una gracia que me... Y al que entró antes del barbero. Al que entró, Ese es al maravilloso. noble ese que vio la puerta entreabierta, la mujer preparada, así como me hicieron a mí, que yo estaba esperando a un verdad. tipo que daba inyecciones, y los ladrones me intervinieron en el teléfono. Entonces yo hablé a un tipo que daba inyecciones, le digo, mire, fulano, venga, lo voy a esperar, me tiene que dar una inyección, como no, dijo el tipo, y los ladrones que intervienen en los teléfonos Sí, siempre. se adelantaron, y yo ya estaba como siempre, con Entregado. la puerta abierta y estaba en la misma situación de Madame. ¿Y lo asaltaron con inyecciones? Sí, los lienzos abajo, y yo Sí, tirado con un sillón, en el sillón. incluso la cabeza tapada con una almohada para no ver. Sí, porque es preferible. Y entonces yo sentí ruido, entre nomás y haga lo que tiene que hacer. Y el ladrón dice, no dijo nada el ladrón. Y se botó y me ataron. Sí, Y me dejaron así como estaba. sí. Pero le dieron la inyección. No me se dio la la dieron. inyección. Cuando vino el verdadero de las inyecciones, Usted ya estaba acalambrado. yo esa estaba altura. y vio todos los cajones dado vuelta. Y dice, ¿qué pasó aquí? Y yo le digo, no sé, y este hombre llamó a la policía. Y claro, se asustó. Vino la policía, me vieron así. No es lo que usted piensa, le dije yo, que Sí, todavía estaba atado, ¿no? Bueno, dice, no importa, dice, a cualquiera le puede pasar. Pero usted lo provocó. Si le supiera, dije. dice, aquí las cosas que vemos. Dijo el policía mientras me ponía una manta. Lo tapa. Ahora, ¿alguien alguna vez le dio esa inyección o nunca? No, al final Nunca. no. Me parece que se fue el tipo y no me la dio. Bueno, hemos ido a la discoteca y ya que hemos hablado hoy de viejas alegrías, alegrías del siglo XVI, alegrías campestres, alegrías de Enriqueta y de Luisita de la Vallier, escucharemos Viejas Alegrías, que es un lindo tango, en la versión clásica de Charlo.